Bien, queridos hermanos, y entonces, segundo de Timoteo, capítulo 2, y el título de mi Biblia dice, manifestación. Más es la verdad que es la iglesia. ¿Qué sostiene a la iglesia? La verdad. Cuando una iglesia pierde la verdad, la iglesia acaba de ser iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde Dios, nosotros somos dirigidos por su palabra. Nosotros cambiamos esa verdad por otro mensaje, otro tipo de mensaje. Cuando cambiamos algo de la verdad de Dios, nosotros acabamos de ser Cristo. Y entonces, Pablo en esa parte ayuda a la iglesia, ayuda es la palabra, anima a la iglesia para estar en la verdad y seguir la verdad. Para no perder la verdad y con la verdad todo lo que es Dios. Y entonces eso es el tema para la prédica de esta mañana. Esa parte de la palabra de Dios habla sobre los últimos tiempos. Y especialmente sobre la venida del anticristo, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ver lo que dice esa parte. Queridos hermanos, con todo lo que está pasando en este momento, la guerra en Irán, se está siguiendo las noticias, ¿verdad? Para nosotros como cristianos es importante estar al día con lo que está pasando en el mundo, para que no nos cojan de sorpresa las cosas que están pasando. Porque predicho aquí en este libro. ¿Sí sabe? Entonces, si tú tienes conocimiento de lo que es la situación actual en el mundo, estás bien preparado. Ahí tú puedes decir, ya, lo que está pasando ahora, esto está en la palabra de Dios escrita. Y nadie le coge de sorpresa. Y no es para cambiar las circunstancias porque nosotros no lo podemos cambiar. Y lo que está escrito tiene que cumplirse. ¿Verdad? Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esa parte. Pablo comienza en ese capítulo diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Son muchas palabras. Lo sabemos, el Señor va a venir. Nosotros vamos a ser reunidos con Él. Pero en todo eso es importante que nosotros no nos dejamos llevar por pensamientos que no son bíblicos. Pensamientos que no vienen de la palabra, sino que vienen de los hombres. En ese tiempo, queridos hermanos. Que están hablando que tiene cierto hambre de conocer la verdad, tiene hambre de conocer a Dios, que una pero otra persona andan confundidas, no entienden lo que es la verdad. Hay para saber lo que es cierto y no es cierto. ¿Saben? Todo lo que viene de hombres tiene que dudar. Todo lo que viene de hombres tú tienes que dudarlo. A veces hay personas que dicen, pero dudar no es bueno. Sí es bueno. Sí tiene un propósito. Todo lo que viene de los hombres tú lo tienes que dudar. Y esa duda, ¿qué tienes que hacer con esa duda? Tú tienes que buscar un fuente confiable para juzgar. Eso
Porque si sabe que Jesús, y Pablo también en esa parte, pero Jesús, cuando los discípulos vinieron a él diciendo, Señor, ¿cuándo van a pasar todas esas cosas? Está hablando de la destrucción de Jerusalén. Dice Jesús 2 o 3 veces en el mismo capítulo, Mateo 24, dice, que nadie les engañe, que nadie les en mi nombre, haciendo milagros, explicando cosas. Entonces es muy importante para nosotros saber y entonces ¿qué tiene que confiar? Está escrito aquí. Entonces, si una persona haciendo a esa persona y así es fácil para descubrir lo que es verdad o no, que es lo que no es verdad. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Hablando de la religión más grande de Ecuador, el catolicismo. Y lo puede juzgar. ¿Qué enseñan ellos? Júzgalo. No según la palabra de una persona. No importa qué tan convencido es la forma. A la luz de la palabra, que la verdad de Dios está revelada en este libro. Y ahí usted entiende el riesgo de no conocer conocimiento o tener conocimiento bíblico, ¿cierto? Si no tiene conocimiento de la palabra, usted es presa fácil para ser engañado. Pastor, es clarito, mire, dése cuenta. Los católicos no los matan. Testigos de Jehová no los matan. Somos perseguidos solo los cristianos. Eso dudo, porque sí conozco personas de otras religiones que también son perseguidos. Pero lo más importante no es un signo. Lo que es un signo de la verdad es que predican lo que dice la Biblia. Ese es el signo de la verdad. ¿Ok? Y entonces por eso Pablo dice en ese primer versículo, es muy importante nos deje de buscar. Ni por espíritu ni por carta nuestra, habían a iglesia hombre Pablo, cartas falsas, siempre si era verdad o no, ¿cierto? Y entonces cartas a la iglesia, por ejemplo, de Tesalonicenses, en que dice, pero las enseñanzas que estaban en la carta era lo contrario a lo que enseñaban. Y entonces la gente andaba confundidos, ¿sí? Pero Pablo dice, no hay que ser confundidos por esas cosas, ni por carta, ni como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. El Señor todavía no viene. No viene. Queridos hermanos, si sabe eso, que yo puedo decir de aquí, lo he dicho antes. Nosotros decimos, el Señor puede venir cualquier día, ¿cierto? Pero yo le puedo decir que el Señor no va a venir hoy. Ni mañana. Ni en un mes. ¿Sí? Y si usted ahora dice, qué tranquilidad. Usted está... Porque tiene que darte tristeza.
hay aún más tiempo hasta que venga el Señor Jesús. ¿Es su deseo que viene el Señor Jesús o no? Que tú dices, Maranata, que el Señor venga hoy, ¿o no? No, pero todavía tengo que, y hay ciertas cosas que tengo. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Ahí tú puedes juzgar si estás preparado para la venida del Señor. ¿Estás preparado o no? Si tú dices, yo estoy preparado, tú dices, ay, que venga hoy el Señor Jesús. Ahí estás preparado. Pero si tú dices, no, mejor no. No, porque estoy en ese proceso de poco a poco y voy a dejar poco a poco esas cosas. Tal vez algún rato voy a estar listo para... No. Si habla de la mañana. Esa es una mentira. El día de repente puede ser que el Señor no va a venir pronto, pero puede ser que tu vida no va a durar mucho más. Porque nadie sabe la hora ni el día de su muerte. Y entonces el Señor todavía no viene. Porque no sabe Pablo que el Señor todavía no lo viene. ¿Cómo lo sabe? Es porque Él lo sabe, porque Él lo ha enseñado. Dice en el versículo 3 y 4 lo siguiente. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Porque la apostasía. Primero viene apostasía. Lo que sí creo es que nosotros estamos en ese tiempo de apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? La apostasía es el movimiento mundial de apartarse completamente de Dios. Por ejemplo, nosotros hablemos del matrimonio, ¿cierto? No había tiempo en toda la historia de toda la humanidad en que la familia estaba tan fracasada como en nuestra época. Niños que crecen sin padres, niños que crecen sin madres, niños que crecen totalmente sin hogar. ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando sus propios placeres, tener relaciones sexuales con cualquiera, y el resultado lo dejamos botado. Eso es un resultado de apostasía, que la humanidad se aparta de lo que Dios dice en su palabra. Y eso es un movimiento general. La consecuencia que nosotros sufrimos día a día. Eso es consecuencia de no tomar en cuenta nada de lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Pero también en las iglesias, porque Pedro dice que más hay mucha falsa enseñanza. A partir de los años 1900 más o menos, un siglo atrás, un poquito más. Por esa razón, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, tienen como unos 200 años. Y entonces ese tiempo atrás entraron muchas falsas enseñanzas en la iglesia. Muchas falsas enseñanzas. Ahora están floreciendo. Iglesias grandes y movimientos grandes que están siguiendo corrientes teológicos que no tienen que ver nada con lo que enseña la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia, no que lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo no vale. Lo que yo predico no vale. Lo que yo predico que no está escrito aquí no vale. Lo que yo predico que sí está escrito aquí sí vale. ¿Sí me entiendes? Yo estoy tratando de decir o de repetir lo que dice la palabra de Dios, nada más. Eso es mi deber. El deber del pastor es solamente repetir lo que dice la palabra, no predicar sus propios pensamientos y propias ideas. Solo palabra. Y entonces la apostasía, eso podemos ver en muchas cosas. Por ejemplo, el crecimiento del movimiento de LGBTI, del trans, de la familia tradicional que está perdiendo su idea completamente. La apertura en muchos países para el aborto legalizado. Muchos tipos de cosas que están pasando en nuestra época, que nunca han pasado antes. Que pasaron, pero en secreto. Pero ahora es justificado por la ley de los gobiernos. Y entonces todo eso es apostasía. Poco a poco, bueno, con pasos grandes, mejor dicho, toda la humanidad se está apartándose de Dios y de los caminos de Dios. Ha comenzado eso.
Estamos en ese tiempo ya. Y entonces primero la apostasía. Después dice Pablo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Son varias cosas que menciona la Biblia. Ahora tiene que saber que teológicamente hay dos visiones en ese versículo. La primera visión, con que no estoy de acuerdo yo, habla de manera espiritual de la humanidad. Prácticamente lo que es la apostasía. Entonces, ahí tiene que leer el versículo de esa forma. Que toda la humanidad se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y toda la humanidad se sienta en el templo de Dios como Dios para hacerse Dios. En cierto sentido tiene razón, porque la arrogancia del ser humano va a crecer en los últimos tiempos. Por eso dice Jesús que en los últimos tiempos los seres humanos van a ser amadores de sí mismos. Los seres humanos van a pensar, nosotros somos muy especiales, mira lo que podemos hacer nosotros. Y eso puede ver que en la tecnología avanzada, queridos hermanos, en el año 1900 la gente estaba todavía andando con caballos y carros. No había electricidad, no había teléfono, no había aviones casi. Pero en los últimos 100 y pico, mira a dónde llegó el desarrollo. Pero los primeros 5.900 años del mundo, porque el mundo existe 6.000 años, 5.900 años, no avanza. No sé si usted ha visto esa imagen, a veces hay esa imagen que publican, dice, el ser humano avanzó de y ahí mostraron con carro, pero en los últimos muestran que más rápido, ¿cómo se llama eso? De guerra. Y entonces así es el desarrollo de los últimos 100 años. Y entonces está muy orgulloso. Mira lo que nosotros podemos hacer. Somos como dioses. ¿Cierto o no? Así es la situación en el momento. Tipo de cosas, piensa que esa sabiduría viene de él mismo y se hace como un Dios. Pero aunque tiene cierta razón ese versículo, no es lógico que solamente está hablando en la humanidad en general. Estamos hablando de una persona real. Él lo llamamos, con versículo de otra parte, anti. ¿Qué quiere decir eso? Mundial. Viene un líder mundial que refleja ciertas características, podemos decir, está imitando en ciertos sentidos a Dios, imitándolo, porque Él no es Dios, no va a ser Dios nunca, pero va a presentarse como Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Hay ciertas cosas que menciona ese versículo, son 4. Primero es, se opone. Se opone contra Dios. Dice esa parte, ¿cierto? Se opone contra lo que se llama Dios. Oponente es la palabra de enemigo, ¿cierto? Y entonces esa persona es un enemigo de Dios, se refleja en sus actos, que es un enemigo, que se opone. La primera característica. Segunda característica es, se levanta. Entonces el anticristo se refleja en su rebelión contra Dios. Rebelión. Se sienta en el templo de Dios, en el lugar de Dios, aunque también lo puede tomar literalmente, pero eso es otra explicación. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Y entonces viene como el líder mundial
el líder mundial principal, y dice Apocalipsis, ahora pensamos, pero ¿quién lo podría ser? ¿Verdad? Yo creo que esa persona todavía no está. No es un líder que en este momento está liderando. Siempre hay teorías. No, es Trump, es tal. No lo es. ¿Por qué no? Porque dice la palabra de Dios que cuando esa persona viene, que se presenta con tanta sabiduría, todos los gobernadores del mundo van a entregar su poder, su corona, dice, a los pies de él. Entonces viene el presidente de Ecuador y va a decir, ya no voy a ejercer yo la presidencia, sino entrego mi poder a esa persona. Y así muchos países más. Y viene un presidente mundial que va a gobernar el mundo. La palabra clarito. Y entonces se sienta como Dios en el templo, en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué va a pasar? El ateísmo siempre dice, la religión solamente causa guerras. ¿Se ha escuchado ese argumento? A veces sí, jóvenes que están en la universidad, a veces hay esos profesores que están al frente que dicen, la religión es para tontos. Es para que personas que no pueden pensar. Y sobre todo, la religión solamente causa guerras y muertos. Si escucha esos argumentos, tiene que saber algo. ¿Sabe quién era el dictador más mortal de la historia de la humanidad? ¿Quién era? ¿Sí sabe? ¿Quién tiene una idea? No era Hitler. El gran líder de China moderno. Él era ateo. ¿Ya? En segundo lugar, ¿quién está? El gran líder de Rusia era ateo. El tercer líder del mundo mundial, del líder más moderno de la historia del mundo, Adolfo Hitler, no era cristiano, aunque dijo que creía en Dios, pero en la práctica mostraba que no. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que la religión más mortal de la historia de la humanidad es el ateísmo. Porque ateísmo también es religión, aunque ellos no lo dicen. Ellos dicen, no, eso es neutral. Por eso el gobierno dice, en las escuelas no podemos enseñar la creación porque eso no es neutral. Lo que es neutral es la teoría de evolución. Y entonces inyectan esa idea que el mundo existe miles, millones de años, porque esa es la idea. Esta es la religión del ateísmo. Si usted manda a eso no es una promoción para mandar los niños a nuestra escuela, pero lo que quiero decir es, si tú mandas a los niños a una escuela secular, ¿sí? Inyectan a sus niños con la idea de que el mundo fue creado por el mundo mismo. Claro, el mundo. Y entonces tiene que saber que eso es religión. Inyectan la religión del ateísmo en sus hijos. ¿Ya? Recuerda, una enseñanza neutral no existe. Y lo podemos ver clarito, porque hoy en día, ¿qué enseñan en los colegios? En el profesor, yo lo sé, pero ¿qué enseñan los libros? ¿Libertad de género? A ti le gustan, chico, a ti le gustan los hombres, está bien, puedes buscarlo. ¿Por qué? Porque eso encaja con la religión del ateísmo. Pero la Biblia dice otra cosa. Y entonces la humanidad perdió la verdad de Dios y está buscando su propia verdad, que no es verdad, sino engaño, para la destrucción de la vida. Por eso, queridos hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios que dice que es malo, no vamos a decir, no, pero si fue en otro tiempo. No. Aferremos a la verdad de la palabra y llamamos malo lo que llama la palabra malo. Amén. ¿Es difícil? Sí, yo lo sé. Porque ahí la gente va a decir, pero qué bruto. No va a estar tomando en cuenta los sentimientos y no va a estar tomando en cuenta que es tan antiguo.
con sus ideas y todo eso. No. Nosotros nos aferremos a la palabra de Dios porque sabemos que es la única verdad que existe. Si buscas otras verdades, no lo vas a encontrar. No hay. Todo es engaño. Y además nosotros vamos a ese momento que se presenta el anticristo, la apostasía, el apartarnos de Dios va a crecer y crecer. Y entonces van a venir cosas peores. A veces los padres seculares, a veces en Ecuador también están como, pero ¿cómo es posible? En nuestro tiempo no era normal eso, ¿verdad? Hasta las personas seculares lo dicen. Dice, pero ¿qué está pasando en nuestra época? Pero después se acostumbra a eso, pero ahí viene nueva cosa y después va a venir nueva cosa. Todas estas horas están riendo sobre esa gente en Argentina. Y ahora nosotros estamos, pero ¿qué cosa es eso, no? Qué loco cada vez. Yo lo voy a hacer más loco. Vamos a ver cosas más locas. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y entonces solamente está cumpliendo lo que nosotros leímos. Que la gente ya ni tiene idea de por lo que están viviendo. ¿Creemos en eso? ¿Creemos que la palabra habla la verdad? Y entonces por esa razón es muy importante que seguimos las noticias. Y que decimos, mira, la venida del Señor está más cerca. Está más cerca. Y entonces, haciéndose pasar por Dios. ¿Cierto? Entonces, la idea de que el anticristo es una persona tiene muchos fuentes en la Biblia. Por ejemplo, esa semana en el almuerzo leyendo primero Juan, y ahí habla también la venida del anticristo. Y dice, en esa época hay muchos anticristos, pero todavía no está el anticristo, que es una persona diferente. Entonces, todos esos dictadores, por ejemplo, del pasado, eran también anticristos, pero no el anticristo, es otra cosa. Viene uno que es peor que todos los anteriores. Y lo que es peor es que todo el mundo va a someterse a él y lo va a llevar la adoración divina. Va a decir, ya, las religiones antes, todos ellos no tenían la razón. Los cristianos, no tenían la razón. Los que adoran a Allah, los musulmanes no tenían la razón. Budistas tampoco. Los hinduistas tampoco. Ahora es Dios que va a reemplazar a todas esas religiones. Exigir la adoración a Él. Es Apocalipsis. No quieren someterse a ese líder. ¿Qué va a pasar? Decapitados, dice la palabra de Dios. Y entonces, tenemos que saber que viene un tiempo en que todos que quieren ser cristianos aferrándose a la Biblia de verdad, tienen que pagar con sus sangre. Una pregunta. ¿Qué tan grande es el amor por Cristo en su corazón? ¿Qué tan grande es el amor por Cristo en su corazón? Si tuviera que tomar la decisión, niego a Cristo y sigo viviendo, o amo a Cristo y pierdo mi vida, ¿qué prefieres? Pero cada uno tiene que responder por sí mismo, ¿no? Esa es la diferencia, que muero por Cristo. Porque muchas veces cuando somos honestos tenemos que decir, prefiero mi vida. ¿Cierto? Pero llega un tiempo en que ya no podemos negarlo. Que viene el anticristo diciendo, si tú estás siguiéndome, tienes que negar a Cristo. Y si no lo niegas, tienes que pagar con su vida. Y ahora usted dice, no, pero hermano, eso no va a pasar. Sí va a pasar. ¿Por qué? Porque la verdad lo dice. Ya está pasando. Hay países en que está pasando, pero aún no al nivel mundial. No bajo un solo líder mundial. No bajo una sola religión mundial. Pero va a pasar. Y porque Cristo
siendo cristiano, solo es que ya no adoras a Cristo, sino que yo reemplazo a su Cristo. Y muchos cristianos van a caer en esta trampa. Van a caer. Los judíos van a caer en esa trampa. Por esa razón dice que Él va a estar sentado en el templo de Dios y lo van a adorar. Personalmente creo, aunque no, yo sé que hay varias teorías, pero yo personalmente creo que los judíos van a reconstruir el tercer templo y que el anticristo va a venir, va a presentarse como el Dios, va a sentarse allí y que los judíos van a seguir al anticristo. Hay versículos bíblicos que lo sostienen. A ese tiempo vamos a llegar. Es para que nosotros lo sabemos. Pablo lo dice, no le dejen de engañar. Eso es lo que siempre he enseñado. Dice más adelante en esa parte. En el versículo 5 lo dice. Todavía con vosotros os decía esto. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, ¿qué está pasando? El anticristo todavía no tiene porque es detenido. ¿Detenido por qué? Hay personas que dicen detenido porque la iglesia todavía está aquí. No, no es cierto. No es eso. La otra razón es Dios lo detiene ¿para qué? Para que todavía muchas personas tienen la posibilidad de conocer a Jesucristo para su salvación. Esa es la razón. Y entonces por eso Dios todavía no permite que el anticristo venga. Para que todos nosotros vamos a tener la posibilidad. Porque imagínense lo que va a pasar. Ese anticristo va a lograr de matar a muchos cristianos. Va a lograr borrar muchos. Y nosotros, teniendo la Biblia a la mano, para nosotros es difícil recibir la salvación. ¿Cuánto más si viene el anticristo y va a borrar todos los cristianos y todas las Biblias? ¿Cómo uno puede llegar al conocimiento de Jesucristo como su Señor y Salvador? Va a ser muy difícil en ese tiempo de encontrar la verdad. Y entonces, que Dios lo detiene. La gente tiene la posibilidad de escuchar el Evangelio. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros con el gran privilegio que nosotros todavía tenemos de escuchar y recibir el Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué hacemos con eso? La semana pasada prediqué de eso, que creer significa hacer, ¿cierto? Si nosotros creemos que nosotros tenemos que creer en Jesús, que creemos que necesitamos arrepentirnos, mostramos que creemos haciéndolo. ¿Estamos buscando eso? ¿Estamos buscando haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas? Sí, en ciertas cosas. No, en todas las cosas. Sí, por una parte. No, con todo nuestro corazón. Así dice el mandamiento. Amas a Dios todo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Estamos cerca. Estamos cerca. El anticristo, dice Apocalipsis, va a dominar todo el sistema financiero de la planeta. No van a poder participar. Los que no lo sirven no van a poder comprar. No van a poder que había y que estaba riendo de eso, que estaba riendo. Dijeron, ¿cómo es posible que alguien va a tener un control tan grande que él puede verificar todas las transacciones y todos los pagos que uno hace? Pero ahora nadie está riendo de eso. Con el crecimiento de la tecnología, hoy en día, por ejemplo, cuando yo llegué a Quebec hace unos 10 años atrás, casi nadie tenía cuenta bancaria. En mí alrededor. Todo en efectivo. Pero si ahora tú vas al centro a comprar algo, en todos los lugares tú puedes cancelar con transferencia. ¿Cierto? Y yo no estoy en contra de eso, entiéndame bien. Pero eso dice que toda la humanidad está preparándose para que desde un nivel más alto puedan controlar
Y entonces, ahora ya es así. Los gobernadores cambian un poquito de la renta, cambian un poquito de eso para que la economía va a ese lado y por tal lado. Y entonces eso ya está pasando. Solamente falta el paso. Sabemos que el control va a ser facilito. Controlar todo eso. Y entonces imagínense que viene un tiempo, lo voy a dar un ejemplo, que viene un tiempo que tú solo puedes pagar con transferencia. Solo transferencia, no de otra forma. Puedes tener cuenta bancaria porque tú eres cristiano. Imagínense cómo pagar todas las cosas en su vida. ¿Cómo? ¿Sí me entienden que estamos? El control total está cerca. Si llega el anticristo hoy día, poco tiempo y él va a poder controlar todo el tiempo. En unos meses vas a perder el control. Si él va a decir, todo en efectivo, ese dinero ya no vale. Y esto está cerca, por la mayoría del dinero ya no existe en papel. Eso solo existe digitalmente. Solo una pequeña parte del dinero existe en físico. ¿Sí sabe eso? Y entonces es muy fácil en ese tiempo. Pero 100 años atrás, todos estaban diciendo, eso no es posible. Pero sí es posible. Todo está dirigiendo en esa dirección. Todo el mundo está dirigiendo en esa dirección. Y entonces, pero nosotros no tenemos razón para temer. ¿Verdad? Bueno, si nos razón para temer. Si tú no perteneces a Jesús, lo voy a decir muy abiertamente, si tú no perteneces a Jesús, tienes mucha razón para temer. Si sabe que la Biblia habla de dos formas. Habla con mucho consuelo para los que siguen a Jesús. La Biblia es un libro muy amable si tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero la Biblia es un libro muy severo y duro si tú no quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Sí reconoce eso? Esos dos lados tiene la Biblia. Los que no quieren andar en los caminos de Dios, la Biblia es un libro duro. ¿Por qué? Porque la Biblia no permite que nosotros andamos en nuestra propia tontería. La Biblia quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros, Dios. Si no tiene a Dios en su vida, si Dios no es el rey de su vida, va a estar con las manos. Y primero dice lo que va a pasar con el anticristo y cómo él va a manifestarse y todo lo que va a pasar. Pero, y ahí viene el versículo 8 y 9. Y entonces se manifestará que persona mala, corrupta, dañada. ¿A quién? ¿Qué va a pasar con él? Y piensa bien, ¿al lado de quién está usted en su vida espiritual? Porque tiene que imaginarse, ¿no? Tenemos que imaginarnos un poquito. Ahí viene el anticristo, él va a sentarse como todos tienen que adorarlo y él es muy... Se llama cristianos que no quieren doblar sus rodillas ante él. Viendo si él poderosísimo, sensible que... Pero ahí viene el Señor. Ahí viene el Señor. Viene el ejército. Viene con fuego. ¿Viene con qué? ¿Con qué viene? ¿Cómo lo va a matar? ¿Cómo lo va a matar? ¿Qué dice en esa parte? Lo matará con el espíritu de su boca. Y tiene que saber que espíritu es la misma palabra en griego que aliento. ¿Qué va a pasar? Ese hombre poderoso que piensa que es invencible, el Señor viene y él sopla y él cae.
Esa forma va a ser la humillación del anticristo. ¿A quién quiere pertenecer? ¿A quién? Yo quiero pertenecer a él, que solamente soplando puede borrar el más poderoso de este mundo. Así va a ser. Y esa es la esperanza nuestra. No es el temor de la venida de la sino la esperanza de que Él viene después, va a matarlo y destruirlo completamente. Si pertenecemos a Cristo, tenemos esa esperanza. Como le dije, si no tiene a Cristo, va a estar con las manos vacías. Si tiene a Cristo, va a recibir con gran poder señales. No lo estoy diciendo bien. El resplandor de su venida. La boca. Fíjense qué va a hacer ese anticristo. Porque ahí Pablo lo regresa a eso. Dice, este inicuo cuyo avenimiento, esa venida, es por obra de Satanás. Eso también concuerda con otras partes de la Escritura. Si usted conoce Apocalipsis, sabe que es el serpiente y el dragón. Y dice que la bestia es el anticristo va a trabajar esto va a ser un hombre que obra con prodigios. Va a ser milagro. Van a estar muy impresionadas con lo que está haciendo él. Dice, mira lo que toda la economía está floreciendo. Mira todos los problemas que él lo solucionó. Todo lo que él está haciendo. Maravilloso es hombre. Nosotros vamos a seguirlo. Vamos a entregar nuestro poder. Vamos a entregar nuestro dinero a él. Porque él tiene que ser. No, todo el mundo. Por la grandeza de que él se presenta. Con gran poder, señales y prodigios. Pero prodigios ¿qué? Mentirosos. Engaño. Porque Satanás siempre engaña. Satanás pero nunca entrega. ¿Cierto? Todas las cosas que Satanás le puede dar, le deja con un vacío después. Las bendiciones reales, Satanás no les da. Las bendiciones reales que llenan su encontrar Cristo, solamente en Él. Trata de buscar lo que tu corazón quiere tener. No va a sentirse satisfecho. Todos tenemos sueños de tener algún rato esa cosa, tal cosa, otra cosa. Queremos hacer eso y estamos pensando siempre en el futuro. Yo le voy a decir que tú puedes recibir todo lo que tú necesitas en este momento. Porque lo que tú necesitas es Jesucristo. Y Él te llena con su Espíritu. Y Él te da vida eterna. ¿Qué más quiere tener? Es lo más hermoso que puede recibir. ¿Cierto o no? Pero Satanás siempre está tratando de convencernos que nosotros necesitamos otras cosas para estar felices. ¿Cierto? Si estamos casados, nos presenta un... Ese tiene que tener. Si tiene esa, tú vas a estar feliz. Así trabaja Satanás. ¿Cierto? ¿No sé eso en su vida? Todo lo que Satanás es para tu destrucción. No cae en la trampa. Él lo presenta bien, pero el resultado es destrucción. Pero Dios, si te dice, vengan a mí y yo te daré vida eterna, Él te dará vida eterna. Dice, aunque estés muerto. Así es. El Señor cumple siempre sus promesas. Entonces por eso prefiero yo servir a Cristo. Porque Él es confiable, Él es fiel, Él es todopoderoso. Esos tiempos duros en que el anticristo va a destruir toda la humanidad. Si viene ese tiempo, yo sé que en algún momento viene Cristo con el aliento de su boca. .
darnos temor, solo en caso que tú no. Pero si tú conoces a Jesús, no tenga temor. Porque la historia, ¿cierto? El predicador Billy Graham siempre dijo, si tú estás mirando las noticias, estás pensando, todo va mal, todo va mal. Pero yo sé que todo va a terminar bien, todo va a terminar bien. ¿Por qué? Porque he leído la última página de mi Biblia. Si has leído la última página de su Biblia, si perteneces a Jesús, todo va a salir bien, todo. Hasta las pruebas más duras de su vida, porque la palabra de Dios dice, la vida de sus hijos. Si tú no eres creyente y pasan cosas duras en su vida, puede ser que es sin propósito. Pero si tú eres creyente y perteneces a Jesús, no pasa nada en su vida, no importa qué tan mala es, no pasa nada en su vida que no es para su bienestar. ¿Sí cree eso? Mi Señor lo dice en la verdad. Aquí está la verdad. Queridos hermanos, pero si nosotros no conocemos a Cristo, la última página de la Biblia es una de las páginas peores para leer. ¿Por qué? Porque solo los que están escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, ¿qué es el libro de la vida? Los que creen en Jesucristo con su fe sincera, creyendo en Él como su Señor y Salvador, están escritos en la vida, en el libro de la vida, ¿cierto? Los que están en el libro de la vida, para ellos va a salir todo bien. No va a salir bien, queridos. La Biblia es muy clara sobre eso. Por eso le predico a Jesucristo, crucificado, resucitado, porque la única esperanza para su salvación no es que tú te pones, no es que tú te pones más tratando de hacer vivir su vida de la manera más bonita posible para que Dios de pronto aceptarte. No, la única manera de recibir la salvación es Cristo Jesús. Y creyendo que Él pagó por todas esas cosas feas que cometiste. La única esperanza para la vida eterna. Jesús crucificado, resucitado, Él está vivo para darnos vida nueva, para transformar nuestras vidas completamente por la obra de su Espíritu. Queridos hermanos, esos mensajes a veces los predico sobre los tiempos finales que van a pasar, para prepararnos y para que nosotros nos preparamos de mejor manera completamente a Jesucristo. Y entonces, eso es lo que los invito para hacerlo. Día a día, en oración. Señor, llena mi vida con tu presencia. Señor, perdona mis pecados. Señor, creo en ti para mi salvación. Señor, transforma mi vida. Cámbiame completamente, que solo tú lo puedes hacer. Que eso sea la oración de nosotros diariamente. Amén. Amén.